Efectivamente, Paleo Sanji, no estabas loco. Lo que pasa que es que no podíamos hacer spoiler, que esto era para después, hombre, no podíamos leerlo antes. Pero sí, sí, habías visto algo amarillo correctamente. Esto es de mi científica favorita, ¿vale? Es una cosa que yo os quería haber leído, pues no sé, hace 1000 años, porque esto lo tengo, pues os lo voy a decir hace cuánto lo tengo. Desde 2020 tengo descargado mi científica favorita. Hay versión 1, 2 y 3. O sea, hace 6 años. Sí, estamos un poco locos, pero no tanto. Entonces, la cosa es que yo esto os lo quería haber leído, pero como siempre al final, febrero pasa una cosa, pasa la otra y pasa la siguiente, nunca me ponía a leeroslo. Entonces, bueno, este año he intentado ponerme objetivos cumplibles o realistas. Entonces he dicho, venga, va, tengo que poder ponerme a leer mi científica favorita. Entonces, vamos a empezar con el primer tomo. Vale, este librillo en realidad es un recopilatorio hecho por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el FECIT, que es la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el ICMAT un poco la Fundación de Excelencia. Fue siempre que digo excelencia me sale decir otra palabra. Pero bueno, en fin, Severo Ochoa. ¿Vale? Se titula así mi científica favorita porque normalmente lo que hacen es aunar trabajos, ¿vale? Junto con el Instituto de Ciencias Matemáticas del CSIC, la UAM, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid. Y lo dicho, pues intentan un poco aunar trabajos que hayan hecho los distintos estudiantes de, atención, los colegios, ¿vale? Aquí tenéis un poco todo el índice de todas las muchísimas mujeres que vamos a ver ahora. Y el prólogo, digamos, para que entendamos un poco de qué va esto, es conoce a tu científica favorita. ¿Cuántas mujeres científicas podrías nombrar? A lo largo de la historia, el papel de las mujeres en la ciencia ha pasado muchas veces desapercibido y es desconocido para gran parte de la población. Sin embargo, el trabajo de investigadoras como Ada Lovelace, que yo os hablé el otro día de Ada Lovelace, de Jocelyn Bell, que también os he hablado de ella en publicaciones, de Barbara McIntosh, que ya hemos visto que hablamos de ella el año pasado en el blog, o de Jane Goodall, que también hemos hablado en el blog, en un directo, hemos hablado de ella en muchas ocasiones. Pues bien, entre muchas otras, han sido fundamentales para entender y construir el mundo tal y como lo conocemos. En este libro, bueno, en los distintos libros, ¿no?, de mi científica favorita, como digo que hay como 3 volúmenes, pues bueno, en este presentan la vida y obra de algunas de ellas, elegidas por estudiantes de quinto y sexto de primaria de 18 centros educativos de España. Y los chicos y las chicas, ¿vale?, los estudiantes, lo que hacen es estudiar un poquito, investigar un poquito la vida de estas científicas, ¿vale? Y junto con los profesores pues hacen este trabajo y lo presentan, ¿no? Se eligen luego mediante concursos, ¿vale? Que esto se hizo en 2017, 2018 y 2019 y luego ya en 2020 se publicaron, ¿no? Como la recopilación, que es lo que tengo yo y lo que os puedo poner, ¿no? El proyecto de mi científica favorita fue un proyecto que realmente salió del plan de género del ICMAT, puesto en marcha ya en 2016, ¿vale? Con la excelencia del Severo Ochoa y, como digo, con las ayudas de las anteriores instituciones que he mencionado. El ICMAT, ¿qué es? Que quizás este es el que no he mencionado tanto, es un centro mixto con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o CSIC y fundado por las 3 universidades comentadas anteriormente de Madrid, la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III y la Universidad Complutense, que se unieron un poco para este tipo de tarea de divulgación. Entre los colegios que han estado, por si acaso alguno de los que sois de Madrid os suenan, el colegio Afuera, el colegio Andel, el colegio Atalaya, Ciudad de Nejapa, los Glacis, Infanta Elena, el Juan de la Cierva, el Instituto Español Juan Ramón Jiménez,
el Colegio Logos, el Colegio Madres Concepcionistas, el Colegio Parque de Lisboa, el Ruperto Medina, el San Pío X, San Sebastián, el Serrantes, el Torres Quebrada, el Urumea y Castola, HLHI, y el Colegio Vizcaya SC, ¿vale? Muchos de ellos por Madrid, algunos por Vizcaya, algo otro por Córdoba, por Guipúzcoa, etcétera, ¿vale? Entonces, para poneros un poco el contexto y así entendéis un poco de qué va el tema de mi científica favorita. ¿Qué hacen? Te presentan con una foto, si la hay, un cuadro, una imagen, a la científica, en este caso Ada Lovelace, de la cual ya os he dicho que os hablé el otro día, pero un poquito para daros las pinceladas más concretas, las ponen aquí. ¿Por qué fue importante Ada Lovelace o en qué área destacó? En las matemáticas. Conocida, ¿por qué? Por su trabajo sobre máquinas analíticas, que son las precursoras de los ordenadores. Lugar y fecha de nacimiento: Londres, Reino Unido, el 10 de diciembre de 1815, y fallece en el mismo Londres el 27 de noviembre de 1852. ¿Por qué es importante Ada Lovelace? No os lo voy a decir. No lo voy a decir. No, sí, si queréis os lo digo rápidamente, pero que sepáis que lo tenéis también en mis redes sociales, ¿vale? Que hice la publicación de Ada Lovelace el día 1 de febrero, precisamente porque no había hablado de ella. Y Ada Lovelace es la primera programadora de la historia, literalmente, ¿vale? Las máquinas, por ejemplo, hasta la época solo se utilizaban para realizar cálculos numéricos muy sencillos. Y ella dedujo y vaticinó un poco cómo se podrían sobrepasar esos límites, entonces empezó a hacer un poco de programación y de computación, construyendo una máquina diferencial que era automática y que seguía una serie de pasos de mecánicas de cálculo, pero que ya los automatizaba. Hija del poeta Lord Byron, aunque fue educada por su madre, Ana Isabel Noel Byron, que también fue conocida como Lady Byron, y otros muchos ilustres de la época. Desde muy joven le encantó las matemáticas, era un poco la ciencia poética lo que ella hacía. Una parálisis que sufrió a los 12 años la retuvo en cama, y ahí fue cuando ella dijo, bueno, pues como no me puedo mover, no puedo vivir, pues voy a vivir a través de los libros. Entonces aprendió ecuaciones, aprendió a leer muchísimo y pues ahí fue un poco cuando empezó todo esto, ¿no? Aseguró que los ordenadores podrían componer piezas musicales, por si a alguien le suena el tema de la música con la IA a día de hoy. Ella ya lo vaticinó. Y ante el estupor de sus incrédulos compañeros, que miraban como diciendo, esta muchacha está mal de la cabeza, pero bueno, hoy existe un lenguaje de programación de alto nivel, de hecho, llamado Ada en su honor, y lo usa, por ejemplo, pues el ejército de los Estados Unidos. Así que, pues, que sepáis que Ada Lovelace fue una pionera, fue una mujer extraordinaria. Y aquí están pues algunos de los trabajos que se seleccionaron, ¿no? Un poquito, pues como veis, están hechos por niños de cole, de quinto de primaria, de sexto de primaria, un poco contando pues como Ada Lovelace pues contribuyó, ¿no? Aquí de hecho alguien ha hecho así como con algodón y tal, un poco como un teclado, ¿no? Para demostrar que sin ella no tendríamos ordenadores. Fue la que puso un poco las bases, ¿no? Sophie Germain. De Sophie Germain yo ya también os he hablado, destacada en matemáticas. Por cierto, un pequeño inciso. A mí me gusta mucho hacer hincapié en el tema de las mujeres matemáticas, porque es que de verdad, si hay mucha invisibilización de las mujeres en ciencia, en matemáticas parece que siempre se ha hecho un poco el sesgo de que las mujeres no son buenas. Entonces yo creo que es importante poner en relieve y en importancia a mujeres como Ada Lovelace o como Sophie Germain, para que veamos y tengamos referentes de mujeres que sí que están en matemáticas, para que no penséis que solo podemos estar en biología o en otras áreas, ¿vale? Importante, recadillo. Entonces, matemáticas, Sophie Germain. ¿Por qué es importante? Porque sus importantes contribuciones al estudio de los números y de los objetos elásticos, tal cual. Ella nació en París, en Francia, el 1 de abril de 1776 y fallece el 27 de junio de 1831.
German suplía con imaginación las carencias que tenía en la formación como tal a la que podía acceder, le permitió encontrar así nuevas soluciones a problemas matemáticos como la conjetura de Fermat y se dedicó al estudio de los llamados números primos, aquellos que solo se pueden dividir por tanto por uno o por sí mismos, como es el caso del 17 o el 59, ¿vale? Números muy chulos que a los matemáticos os vuelven locos. Investigó problemas de acústica y de elasticidad de muchos materiales, sentando así las bases de las matemáticas, detrás de lo que luego se acabaría construyendo, muy conocido en París, la Torre Eiffel. Estudió de manera autodidacta de grandes matemáticos como Newton y Euler, cogió todos los libros que pudo, logró el aislamiento total del mundo mediante los números para ella al menos, también tomó mucho de Arquímedes como uno de los grandes influyentes para ella. Su padre fue un político burgués implicado en la Revolución Francesa, por lo que también sus ideas eran un poquito más rompedoras. Y en la sociedad sexista de la época, que las mujeres además estaban excluidas del mundo universitario, German tuvo la idea de disfrazarse de hombre para poder acudir a las clases y comunicarse con otros matemáticos, aunque nunca fue admitida en ninguna institución y tuvo que desarrollar su carrera pues de forma, como digo, muy autodidacta, muy independiente, pero de hecho en la historia de Sophie Germain y de otras muchas se basa, por ejemplo, la famosa historia de la película de Yentl, que es una película que está interpretada por Barbra Streisand, y otras muchas historias que ha habido de cómo, por ejemplo, hay mujeres que se han colado, digamos, en terrenos masculinos disfrazándose, ¿no? Entonces, bueno, pues para que veáis que también ocurrió. Aquí, por ejemplo, no se selecciona un trabajo per se de, digamos, más dibujillo, sino que fue un trabajo, pues así, un poquito más escrito, ¿vale? De una niña de sexto de primaria, en la que, bueno, pues cuenta un poquito más desarrollado lo que hemos comentado, pero vamos, que básicamente habla un poquito de la vida de Sophie Germain y cómo fue una matemática pues muy destacada y que por desgracia pues no se la dio tanta visibilidad. Pensé que ibas a decir muchos otros Pyrons. Eso lo vimos en Los Simpson, cuando separaron el colegio de Bart y Lisa en chicos y chicas, por ejemplo. Y Lisa se hizo pasar por chico volviéndose el mejor de ellos y luego desveló que era Lisa. Efectivamente, otro ejemplo también. Que de hecho creo que en Los Simpson lo hacen por esta película que digo yo, por la película de Yentl. Me parece que era como una especie de medio homenaje también a la peli. Pero bueno, ya digo que ha habido varios... o sea, varios ejemplos, ¿no? de ese tipo de muestra y que realmente se basan en hechos reales, es decir, ha habido mujeres que han hecho eso. Entonces, chapó por Sophie Germain. Que de hecho, Sophie Germain juraría que está en el blog. Y si no está en el blog, ya os digo yo que yo de Sophie Germain juraría que he hecho publicación. La voy a buscar en el blog porque no estoy segura. ¿En el blog no? Pues entonces la tengo en redes. ¿Vale? Por confirmar, por si acaso. De Hipatia de Alejandría. Mira, de Hipatia yo creo que no he hecho nada. Creo que no tengo ni blog. Y no sé si he llegado a hacer publicación de Hipatia. Pero no pasa nada, porque la vamos a descubrir ahora. Hipatia de Alejandría, destacada en matemáticas, fue una de las primeras científicas de las que se tiene referencia. Fue una maestra de prestigio en la escuela neoplatónica y realizó contribuciones a las matemáticas y a la astronomía. ¿Qué hizo Hipatia? Pues como muchos científicos de aquella época se dedicó a ordenar, reescribir y hacer comentarios manuscritos al margen de las obras más importantes de la antigüedad. En algunos casos estos comentarios suponían aportaciones originales, como por ejemplo el análisis matemático de los movimientos de los astros, que estaba descrito por Ptolomeo en las tablas astronómicas. Junto a su padre publicó un tratado de los elementos de Euclides, con la base de la geometría de la antigüedad y hasta el siglo XIX, que fue todo el tiempo que estuvo vigente este. También escribió el comentario de la aritmética de Diofanto, que sirvió para popularizar esta obra clave del álgebra, donde aparecen por primera vez unos signos matemáticos que simplifican
y agilizan el hacer operaciones matemáticas y los cálculos de las mismas, y se interesó por la geometría de las figuras cónicas de Apolonio de Pérgamo, ya que era crucial para el estudio del posicionamiento de los cuerpos celestes. Con todos estos conocimientos, confeccionó el planisferio celeste y un hidroscopio para pesar mediante los líquidos distintas... O sea, para poder pesar el líquido, sobre todo el vino, el agua y todo esto. Como tal, es un personaje que se mezcla un poco la realidad y la leyenda en el caso de Hipatia, porque claro, muchos aspectos de su vida son un misterio, porque no hay nada escrito al respecto o vienen descritos de sus discípulos que incluyen tanto datos verídicos como algunas licencias poéticas que se tomaron. Por ejemplo, su padre e instructor fue Teón, profesor de la Biblioteca de Alejandría, y aunque formaba parte de la escuela neoplatónica cuyas ideas parten de los pitagóricos, estos basaban su sistema de pensamiento en la contemplación y en el descubrimiento del cosmos, cuya naturaleza creían numérica. Los pitagóricos creían que todas las personas, con independencia de su cultura o clase social o género, eran capaces de llegar a conocer el mundo perfecto, es decir, el mundo en su totalidad, porque todas tenían el mismo alma. Durante la vida de Hipatia, la escuela de Alejandría transmitió esta doctrina de hecho filosófica y con este espíritu integrador pitagórico. Hipatia también mantuvo a lo largo de su vida la creencia de que la Tierra giraba alrededor del Sol, frente a la teoría de Ptolomeo, popular en aquella época, y se mantuvo de hecho también al margen de las disputas religiosas, pero sí ejerció su influencia en la esfera política y en las altas aristocracias, donde era conocida y respetada por sus valores éticos y su sabiduría. Esto provocó los celos de Cirilo, que fue el obispo de Alejandría, quien instigó una campaña de difamación en su contra, que terminaría con el asesinato de Hipatia por parte de los cristianos fanáticos, que bueno, creyeron pues efectivamente que era peor, que bla bla bla, y al final pues le acabaron quitando la vida, desgraciadamente. Entonces bueno, de Hipatia eligieron uno de estos trabajos, ¿no? Una representación un poco de su importancia en el mundillo, ¿no? Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. De Yazane Madrazo Vijandi, sexto de primaria. Toma ya, muy bien, una muy buena reflexión que nos debemos llevar todos hoy es defender tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar nada. Salvo que pienses en que las vacunas no son buenas y otras cosas, no. Pero es verdad que por lo menos tener un pensamiento crítico es muy importante. Una bonita reflexión. Katherine Johnson, señoras y señores. De Katherine Johnson yo creo que sí que hemos hablado, o yo he hablado por lo menos en redes. Juraría. Y si no, es que voy a revisar por si acaso. Pero, mira, no, en el blog no, de Hipatia yo creo que tampoco he hablado. ¿Veis lo que digo? Si es que me quedan muchas mujeres de las que hablar. No puede ser. Hipatia con una T, a ser posible, porque si lo pongo con dos, mala cosa. Pues no, en el blog no, pero yo creo que en redes de Katherine Johnson sí os he hablado, si no me equivoco. Entonces, perdonadme, Katherine Johnson, ¿quién es esta maravillosa mujer? Destacada en matemáticas, en física y en ciencia espacial. Contribuir a la aeronáutica y a los programas espaciales de los Estados Unidos a través del uso de ordenadores electrónicos digitales en la NASA. Nacida en Estados Unidos en 1918, el 26 de agosto, y si no me equivoco, Katherine Johnson no sé si sigue viva, la verdad. Ojalá sí. Pero... No, murió en 2020. El 24 de febrero de 2020, con 101 añitos, Katherine Johnson nos deja. Por cierto, que de Katherine Johnson y de otras grandes mujeres de la NASA hay una película en Disney Plus que se llama Figuras ocultas en español, que tengo pendiente de verme, pero que habla de sus contribuciones y las de muchas científicas en la NASA y de todo lo que tuvieron que afrontar, porque bueno, como eran mujeres afroamericanas y tal, ya sabéis, el racismo y estas cosas, pues ahí está. Así que chapó.
Entonces, importante, Katherine Johnson. Sus primeras aportaciones en la NASA fueron complicadas y con extensos cálculos que después harían que los ordenadores, que eran cruciales para describir las trayectorias de los vuelos de los cohetes y demás, fuera muy precisa. Por aquel entonces ella y sus compañeras eran los que se llamaban las calculadoras con falda, ¿no?, de la Agencia Espacial. Johnson calculó la trayectoria del vuelo espacial de Alan Shepard, el primer astronauta en viajar al espacio, en 1959, y también calculó la ventaja del lanzamiento del proyecto Mercury en el 61. En el 62 los vuelos se fueron haciendo más complicados y se empezaron a usar ordenadores, y Johnson fue la encargada de verificar los resultados, porque los ordenadores al principio eran muy churros, entonces pues tuvieron que estar ellas ahí igualmente corroborando que lo que decía el ordenador era verdad. Calculó también, por cierto, la trayectoria del vuelo del Apolo 11 hacia la Luna, y en 1970 trabajó también en la misión del Apolo 13, que ayudó a la tripulación pudiera también regresar, de hecho, a la propia Tierra 4 días más tarde. Mostró, por tanto, Katherine un temprano talento para las matemáticas. Sus padres, fijaos, un leñador y un agricultor, su padre, y su madre era maestra, consideraban muy importante la educación de sus hijos, así que intentaron que siempre estudiaran. A los 15 años se ingresa en la Universidad Estatal de Virginia Occidental, donde asistió a todos los cursos de matemáticas que se podía presentar, y terminó en la máxima calificación con tan solo 18 años. En 1938 fue la primera mujer afroamericana seleccionada para realizar estudios de posgrado en una universidad. Fue profesora, pero ella quería dedicarse a la investigación, no tanto a la docencia. En 1953 accedió, por tanto, a un puesto en la NASA que buscaba mujeres afroamericanas para el Departamento de Guía y Navegación. Entonces ella dijo, ahí voy yo. Y realizando operaciones que requerían los ingenieros aeronáuticos, empezó a plantear preguntas como ¿por qué, para qué y cómo? Y consiguió así incorporarse habitualmente a las reuniones para poder discutir todas estas cuestiones. El principio de todos los prejuicios por su condición de mujer y encima afroamericana ya era el cóctel Molotov, pero bueno, su asombrosa carrera como matemática y científica espacial e informática teórica la convirtió en un referente de la NASA, y la película Figuras ocultas, o Hidden Figures, como os decía yo, es de 2016. Ya digo que yo todavía no me la he visto, pero tengo pendiente de vérmela, me la voy a ver seguramente esta semana en algún momento. Y está basada en el libro homónimo que es de Margot Lee Shetterly, que cuenta precisamente la historia de estas mujeres. Así que chapo por todas ellas. Aquí tenéis, de hecho, el trabajo que hicieron, ¿no? Un poco contando lo que hemos contado nosotros ahora resumidamente, pero para destacarla. Siguiente historia importante o interesante del tema de la ciencia y de una científica, Jocelyn Bell. De Jocelyn Bell, de hecho, os he hablado yo hace nada en Instagram y en todas las redes sociales, pero bueno, os pongo Instagram porque lo tengo aquí, es más facilillo y además más visual quizás a veces. Mirad qué de cositas bonitas están poniendo en el Día de la Mujer y la Niña de la Ciencia. Jocelyn Bell, aquí la tenéis, la publiqué, hace 3-4 días. Entonces, Jocelyn Bell, ¿por qué la tenéis que conocer? Astrofísica importantísima, conocimiento profundo de la física del universo y del descubrimiento de los pulsares, ¿vale? Construyó manualmente un radiotelescopio para estudiar el universo y le dio una resolución bastante asombrosa, hasta el punto de que en 1968 midió por primera vez la radiación extraña, que era una emisión leve e intermitente que se repetía una y otra vez y que nadie había conseguido poder verlo. Publicó los resultados en la revista de Nature y, de hecho, gracias a ella se descubrieron los pulsares y se empezaron a estudiar, y ayudó, por tanto, mucho a la astrofísica. ¿Qué más? Su padre era arquitecto, como tal. Estudió física en la Universidad de Glasgow, en Reino Unido, e hizo un doctorado en la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, bajo la supervisión de Anthony Hewitt, que fue el primer premio Nobel de Astrofísica, así que aprendió de alguien importantillo. Su tesis de doctorado consistía en construir un radiotelescopio para estudiar estos descubrimientos causares de los cuásares, que se habían hecho recientemente en aquella época. Los primeros resultados científicos y los medios acudieron, de hecho, en masa a fotografiarla y a entrevistarla porque dijeron, ¿pero cómo has hecho esto?
Entonces, bueno, pues ahí está el tema. En 1974, Anthony Hewitt fue galardonado con el Premio Nobel de Física junto a Martin Ryle. Fue la primera vez que el premio se entregaba a astrónomos. Jocelyn Bell no fue distinguida junto a ellos porque si el descubrimiento lo había hecho ella, ¿por qué se lo dan a ellos? Os podríais preguntar. Pues fue debido sobre todo a su juventud y aunque aún no era doctorada, estaba todavía haciendo el doctorado. Pero bueno, nada más doctorarse, se acaba casando, tiene 2 hijos, tiene que dejar la primera línea, por tanto, de investigación un poco para dedicarse un poco a su familia. No estuvo alejada del todo de la astronomía, ¿vale? Pero buscaba trabajos que tuvieran relación de hecho con ella y consiguió volver a la investigación cuando terminó con su matrimonio, porque al final se acabó separando. Y en la actualidad es profesora visitante, de hecho, en la Universidad de Oxford todavía y también presidenta como tal de la Royal Society de Edimburgo en Reino Unido. Lo que pasa es que no sé si Jocelyn Bell a día de hoy juraría, os voy a confirmar, porque Jocelyn Bell yo diría... Ah, pues sí, sigue viva y de hecho vive ahora en Almería. ¡Ole! Por cierto, que me estoy leyendo el libro de Azucena Martín, que estuvo en el Congreso de la Semana de la Ciencia sobre mujeres almerienses, que cuando me lo termine de leer os hago una reseña. Pero vamos, de momento me he leído ya pues casi un poco menos de la mitad. Y chapó, pedazo de libro. Jocelyn Bell, aquí la tenéis. Maravilloso el trabajo, muy bonito. Mirad qué bien ahí, dándole importancia a Jocelyn como debe ser. Jane Goodall. ¿Cuántas veces hemos hablado de Jane Goodall aquí? Pues todavía podemos hablar una vez más porque nunca serán suficientes veces por si alguien en este maldito mundo que todavía no conoce a Jane Goodall. Primatóloga y antropóloga, estudios de comportamiento en chimpancés en África y por educar y promover sobre todo estilos de vida más sostenibles en todo el planeta, gran divulgadora que nació en Londres en 1934 y desgraciadamente, como ya sabéis, falleció en este 2025. Bien, ¿qué más podemos aprender de Goodall? Bueno, aparte de que estudió a los chimpancés en forma plenamente salvaje y se integró con ellos, su trabajo de campo nos abrió las puertas a comprender características de las llamadas de estos animales, del tiempo, de cómo se acicalan, de recoger con sus manitas los frutos, cómo forman los nidos, con qué herramientas, si utilizan herramientas o no. También otra de las cosas que rompió mucho fue el tema de las comunicaciones, cómo eran propias de cada grupo. Y todo este conocimiento que no se tenía entonces, pues para ella fue muy importante, pero sobre todo para la ciencia. De niña le regalaron a Júbile, que es este monito que siempre llevaba a todas partes, decía que le tenía mucho amor. Y que de hecho, ¿quién le iba a decir a ella que iba a acabar siendo un poco la representación, ¿no? Llegó a Kenia en 1957, conoce a Louis Leakey, que era un antropólogo y arqueólogo muy importante y que estaba trabajando con su mujer precisamente por descubrir todo lo que era la historia de nuestros antepasados. Y dijo, tenemos que mirar a las personas más cercanas o a los animales más cercanos a nosotros, que son los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Y por eso él fue uno de los grandes impulsores de las famosas 3 primatólogas, entre ellas Jane Goodall, que ya sabéis que fue la que estudió los chimpancés. Y que bueno, ha escrito un montón de libros, ha hecho muchísima divulgación, ha hablado de la importancia de mantener y preservar el planeta, se ha vuelto una grandísima defensora, durante toda su vida lo fue, de los chimpancés. De hecho, creo que todo lo que ha dejado de dinero lo ha dejado para el refugio y para seguir cuidando de los chimpancés. Ha educado y ha criado a un montón de científicos y científicas que están ahora siguiendo su labor y creo que ha marcado un antes y un después en la historia, por lo cual nuestra queridísima Jane Goodall no podíamos dejar de mencionarla, ni en este libro, por supuesto. Aquí ya tenéis, de hecho, los trabajos que hicieron, pues experta en chimpancés, todo lo que había hecho y demás, ¿no?
cómo había ido cambiando su vida y todo lo que ha influido, por supuesto. Barbara McIntosh, de la cual ya hemos dicho que había un artículo que se publicó el año pasado. Barbara McIntosh destacó sobre todo en genética. Una mujer que hizo el descubrimiento nada más y nada menos que de la transposición genética, es decir, de que había elementos dentro de nuestro ADN que se podían mover, se movían, oye, y hacían sus cositas. Nacida en 1902 y fallecida en 1992, Barbara McIntosh cambió la historia y fue premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1983. Como tal, en 1950 dio con un fenómeno genético inesperado para los expertos, que fue el tema de la transposición. Es decir, descubrir que había genes que no siempre estaban en el mismo sitio, sino que se podían mover. Tras dedicar más de 6 años de ardua y solitaria investigación, la pobre al final consigue dar evidencias suficientes y al final con ella se probó que los organismos vivos teníamos un material genético que era mucho más complejo y flexible de lo que se creía hasta el momento. Ha habido numerosos aspectos del funcionamiento de los genes que se han podido deducir y de toda la genética moderna gracias a ella. Y aunque no lo creáis, se doctoró en botánica, no en biología celular, ni en animalitos, ni en tal, no, en las plantas que decíamos antes que eran tan importantes. De hecho, todo este estudio genético lo hizo en el maíz y fue una de las cosas que más destacan de ella. Cuando tenía unos 80 años de edad, de hecho, acaba recibiendo el merecidísimo premio Nobel por todos los descubrimientos y por ser la primera en hacerlo. De hecho, de forma individual, creo que fue la primera mujer que lo consiguió. Los elementos móviles a día de hoy son súper importantes en genética. Más de 20 años después de su publicación ha sido cuando se reconoció realmente un poco más su trabajo. A partir de los 50, sobre todo por ser una mujer muy peleona y no dejar de dar evidencias a sus colegas, porque os podéis imaginar que como era una cosa muy rompedora, la gente fue como, esta señora está loca. Pues no estaba loca. Barbara McIntosh, lo que pasa es que había visto algo que mucha gente no había visto, ¿vale? Antes. Y ya está. Y por eso Barbara McIntosh es una mujer extraordinaria que tenéis que conocer. Quizás esta sea una de las imágenes más características, ¿no? Aquí hicieron unos trabajitos también dedicados a ella, así que ahí está. Una de las mujeres de las que yo creo que no se ha hablado y que no es tan conocida es Bonnie Bassler, que es muy destacada en la biología molecular y os voy a contar por qué. Porque es que resulta que sus estudios sobre la comunicación entre las bacterias y a través de señales químicas que se dan las unas a las otras, las hacen actuar como una ciudad. Nació en 1962 en Chicago, sigue trabajando y estudiando, y Bonnie Lynn Bassler, como tal, en 2002 sobre todo, consiguió aislar una molécula llamada la AI2, que dentro de un microbio, ¿vale?, que vive en el intestino de los peces, en la microbiota básicamente, se descubrió ese mecanismo oculto de que éste se comunicaba con otras bacterias dentro del propio intestino. Hasta entonces se creía que este fenómeno era muy poco habitual, pero ella probó que realmente no lo hacía una bacteria, lo hacen todas. Y de manera además constante. Este descubrimiento mostró que las bacterias usaban señales químicas para comunicarse, para lanzarse ataques, para traspasar, por ejemplo, información al sistema inmunológico, para defenderse del mismo, y les ayudaba literalmente a sobrevivir en el medio. Entonces, fue presidenta de la Sociedad Americana de Microbiología y miembro del Comité Científico de Fundación Nacional de la Ciencia, todo esto en Estados Unidos, entre otros muchos puestos. Ha participado en numerosas iniciativas de divulgación, desde conferencias para estudiantes hasta museos de ciencia, programas de televisión, un montón de artículos divulgativos. Es la clave para el desarrollo de muchos fármacos y muy potentes el poder combatir a ciertas bacterias sabiendo que son resistentes y sabiendo con cuáles se comunican. Y por supuesto también para todo lo que es la microbiota, esto de lo que hoy hablamos así tan fácilmente, pues fue esencial que estuviera nada más y nada menos que Bonnie Lynn Bassler, porque sin ella no lo hubiésemos conseguido.
Vale. Bioquímica y doctorada por la Johns Hopkins precisamente en este mismo ámbito. La tenéis fichada. Sin ella no sabríamos ni un cuarto de lo que sabemos hoy de la microbiota. Así que nos quitamos el sombrero con Bonnie Basler. Mary Anderson. Yo creo que de Mary Anderson sí os he hablado. No sé si en algún blog hemos hablado de Mary Anderson o si ha sido en redes sociales. Probablemente. Me suena más Mary Anderson en redes sociales que en blog. Vale, pues seguramente será en redes sociales, pero no obstante la vamos a mencionar aquí también. Inventora y empresaria, casi como Ana María la Justicia. Nació en Alabama en 1866 y fallece en Tennessee en 1953. Anderson dio con una sencilla idea, un artilugio que contaba con un brazo metálico unido a una lámina que arrastraba el agua y la nieve de la luna de los coches cuando estaban en conducción. Vamos, que es la inventora del limpiaparabrisas. De esa cosa que cuando tú estás diluviando te permite ver y no estamparte contra todas las cosas. Muy importantes los coches. De hecho, de su primer boceto y de su primer diseño consiguió financiación de una compañía local para producir el modelo de trabajo. Y su dispositivo, que era muy sencillito, era, fijaos, con una hoja de goma por la parte exterior del parabrisas, y la palanca podría ser accionada solamente con un brazo de soporte, ¿no? Para hacer kiki, 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 que es esto que vemos con el limpiaparabrisas, ¿no? Luego ya en 1904 evidentemente mejora mucho el modelo y ya sí que es el limpiaparabrisas quizás que conocemos más actualmente. Sin ella, muchísima gente se hubiese muerto. Gracias a Mary Anderson por hacer el limpiaparabrisas, ¿eh? Todo se ha dicho. De hecho, un punto crítico que tuvo fue que cuando murió su padre en 1869 se traslada con su madre a Birmingham, en Alabama, y bueno, pues era un proceso de reconstrucción de la propia guerra civil que había habido allí. Mostró su talento para los negocios porque levantó todo el negocio que era de su padre, tomó ella un poco los relevos y poco después se traslada incluso a vivir a California, donde gestiona una granja, fijaos, con ganado y viñedos. Y en el viaje a Nueva York observa que muchos tranvías se tienen que detener una y otra vez. Pues claro, llovía, te bajas, limpias te vuelves a subir, vuelves a arrancar, Era una cosa ineficiente por todas partes, porque claro, no, es que lo que tardas en que se te llene todo de agua la luna, ¿no? El cristal, pues era muy difícil. Entonces ella le empieza a dar al coco y dice, esto no puede ser, esto no tiene sentido. Y entonces empieza a diseñar un invento. Dice, algo podremos hacer para que esto mejore. Y esos dispositivos, de hecho, fueron los primeros en ser efectivos. Después de varios modelos que fue poco a poco mejorando, obviamente lo patenta en 1903 su invento. Fijaos, tenía solo 17 años. Y pronto muchas marcas de coches, como Ford por ejemplo, empezaron a incorporarlo en sus propios coches y poco a poco, ya a día de hoy, es que tú no te imaginas un coche sin un limpiaparabrisas, básicamente. Así que el invento facilitó la vida de miles de conductores de trenes, tranvías, de coches, de camiones, de todo, de todo. O sea, el limpiaparabrisas, una maravilla, una maravilla. Y se lo debemos a Mary Anderson. Pues aquí, por ejemplo, como la han representado, ¿no? Y tal, el limpiaparabrisas aquí, también puesto. Así que chapó. Hablábamos antes de Merita, ¿os acordáis? De ser la primera médica o la primera en medicina, ahora sabemos que también se llama Pecheche, pero fue la primera mujer conocida en principio, aunque ya hemos visto antes que puede que fuera con otro nombre, pero bueno, en el antiguo Egipto y hace 2700 años antes de Cristo, pues es difícil que sepamos 100% a veces cómo se llamaban las personas, pero lo que sí que es cierto es que hubo mujeres egipcias que existían en escuelas de medicina o casas de la vida, sobre todo para las mujeres, para ayudar a los momentos de parir y demás. Aprendían a enfrentarse a enfermedades ginecológicas, principalmente del parto y de los recién nacidos, y que en principio, bien sea con este nombre o con el que hemos visto antes, puede verse que probablemente fue la primera mujer que estaba denominada como médica jefe y que se le dio por ello también, y en honor un poco a todo este trabajo, un cráter de impacto en Venus
precisamente ya sabéis que Venus es como el planeta que siempre se ha asociado con la mujer y con la feminidad y demás. Entonces, pues bueno, pues ahí está. Otra mujer científica de la cual, pues, lo he dicho, como fue hace mucho, mucho tiempo, pues era un poco difícil. Pero ahí está, no podíamos dejar de mencionarla. Si bien es verdad que hay pocas mujeres, como decíamos antes, en proporción con hombres en ingenierías informáticas y robóticas, tenemos a la excepción que rompe esta regla, que es Elena García Armada, ingeniera robótica. Ha desarrollado el primer exoesqueleto biónico del mundo para niños y niñas con atrofia muscular espinal. Nacida en Valladolid en 1971, resulta que los famosos llamados exoesqueletos biónicos, que son máquinas móviles compuestas de un almacén externo que parece casi más Iron Man, pero bueno, llevan normalmente el poder acoplarse al cuerpo humano de una persona y con motores proporciona energía para dar movimiento a las personas que lo portan, ¿no? Y poder hacer actividades pues básicas como andar, como cargar peso, etc. Los exoesqueletos biónicos no funcionan con botones, sino que se controlan directamente con el cerebro, y los sensores lo que hacen es que se conectan con el cerebro, detectan tu capacidad motora, ¿no? Digamos, los músculos de nuestras extremidades entonces se pueden mover gracias a estos exoesqueletos biónicos, y Elena ha desarrollado por tanto ese primer exoesqueleto biónico del mundo para niños y niñas con atrofia muscular. Hasta 2.000 menores en España sufren este problema y por tanto este tipo de tecnología les puede ayudar enormemente. La rehabilitación y la movilidad también son clave para todo ello, pero definitivamente Elena fue una de esas mujeres que fue pionera. Estudió ingeniería industrial, fijaos, en la Universidad Politécnica de Madrid y luego robótica en esta misma universidad. También fue titular del Centro de Automática y Robótica, asociado con la misma universidad y con ECSIC, y se ha seguido trabajando en este sentido desde entonces hasta ahora, ¿no? Hasta que en 2009, por cierto, conoció a Daniela, una niña tetrapléjica, de hecho, que fue la que la inspiró a poder hacer este cambio. Es autora, por cierto, de un libro de divulgación, por si os interesa, que se llama Robots al servicio del ser humano, donde ella, sobre todo, lo que intenta plasmar, este libro es de 2015, o sea que tiene ya unos 10 añitos, habrá cosas que igual pues, han evolucionado, pero sobre todo su idea era que viéramos a los robots, porque ahora quizás no los vemos tan así, porque ya han pasado 10 años, pero que los veamos como una herramienta para ayudarnos si, como todo, se utiliza bien. Así que chapo por Elena García, científica española ahí, remando para casa. Margarita Salas, no la voy a leer, porque Margarita Salas ya hemos hablado de ella hace 2 días, la tenéis en el anterior directo. Margarita Salas es una grandísima mujer científica, ya os dije que había sido un antes y un después, desgraciadamente falleció en el 2019, muy a finales, si no recuerdo mal, y por eso pues no está puesto aquí cuando se hizo este texto. Pero bueno, de Margarita Salas sí que la tenéis en el blog, así que si queréis incluso tendréis más información incluso de la que hay aquí. Siguiente mujer científica. De esta sí que no se ha hablado, así que aquí sí que me paro. Milena Peraita Ezcurra. Farmacia y bioquímica clínica, y es que si el ADN es una molécula que contiene las instrucciones genéticas que se emplean en el desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos, ¿no? Conocidos, y es de hecho responsable también de la transmisión hereditaria, prácticamente todo el ADN está contenido en el núcleo de las células eucariotas, por supuesto, en los cromosomas, pero hay una pequeña parte que se encuentra localizado también en las mitocondrias y en el caso de las células vegetales en los cloroplastos también. Cuando alguno de estos elementos localizados, por ejemplo en las mitocondrias, de hecho están involucrados en el metabolismo y pueden llegar a fallar, producen muchas enfermedades.
Esto se ha visto sobre todo tanto en células animales como en células vegetales. Las mitocondrias parece que tienen ahí un papel crucial y hay descritas hasta 150 mutaciones que pueden llegar a producir distintas enfermedades, causando daños principalmente en el sistema endocrino y respiratorio. Son enfermedades de hecho muy graves y muy diversas y se está cada vez investigando más en este ámbito. Y gracias precisamente a este tipo de identificaciones por lo que Milena Peraita Ezcurra ha destacado, junto con varios especialistas en bioquímica y medicina, estudia estas enfermedades mitocondriales en el Instituto de Investigación Sanitaria Puerta de Hierro de Madrid. También terminó la carrera, por cierto, de farmacia en 2006 en la Universidad Complutense, realiza un máster de análisis sanitarios en esta misma universidad y pronto trabaja en la farmacia en España y después ya luego en el Hospital del Condado de Lincolnshire en Reino Unido para trabajar allí realmente como farmacéutica. Ahora es responsable del Colegio de Farmacéuticos de Valencia desde 2017 y pues eso, está intentando contribuir a este tipo de labores. Marie Curie. ¿Quién no conoce a Marie Curie? Marie Curie hemos hablado de ella en su biografía y lo tenéis en mi canal de YouTube. Marie Curie hemos hecho artículos de ella en el blog, así que no me voy a parar mucho en Marie Curie, no porque no sea importante. Marie Curie es fantástica, es maravillosa, es la científica que tiene 2 premios Nobel, pero ya la conocemos y no me quiero parar en ella tanto porque así descubrimos a otras científicas, aunque por supuesto Marie Curie, grande Marie Curie. Ahora bien, quiero daros a conocer a otra científica quizás un poquito menos conocida. Clara González Marín, bióloga, genética y veterinaria son sus áreas, y es que la fecundación in vitro es una técnica de reproducción asistida, como ya sabréis, en la que se trata de conseguir que un espermatozoide fecunde un óvulo aunque estén fuera de un cuerpo o de un útero como tal de una hembra, ¿no? Y entonces se hace en un laboratorio. Una vez logrados los embriones, que es súper complicado que ocurra, pero bueno, se va haciendo, el médico o técnico tiene que transferir estos al útero de la hembra para obtener que en el útero se desarrolle el embarazo. Pues bien, Clara González Marín trabaja para mejorar precisamente esa efectividad reproductiva con los espermatozoides con el objetivo de mejorar la fertilidad y facilitar el embarazo con mejores técnicas. Estudió biología en la Universidad Autónoma de Madrid, por cierto, entre 2003 y 2009 e hizo un máster en reproducción humana en la Universidad Complutense de Madrid en el 2010. Fue asistente de investigación en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agrícola y también de la Universidad Autónoma de Madrid y hace 7 años... cuando se publica esto, que es en el 2016, así que ahora ya serán 10 años más, probablemente hace 20 años ya casi, hace 17 años, perdón, que debe de trabajar en el Sexing Technologies, una empresa científica ubicada en Texas y dedicada a la reproducción sobre todo del ganado. Pero que ya sabéis que al final todo lo que se avanza en investigación, incluso en animales, pues también luego también sirve para personas, ¿no? Al final las vacas y nosotros no somos tan distintos. Virginia Apgar, una señora muy interesante de la cual yo creo que nunca hemos hablado y por tanto es momento de hablar de ella. Anestesióloga y pediatra, impresionante. Creadora del test que a día de hoy continúa aplicándose, por cierto, en los pospartos o cuando el niño ha nacido en todo el mundo para detectar posibles deformaciones y enfermedades en los neonatos. Esta señora nació en Nueva Jersey, en Estados Unidos, en 1909 y fallece en Nueva York en 1974. ¿Qué hizo Apgar y por qué estamos hablando de ella? Dedicó su vida, de hecho, al estudio de los efectos de la anestesia en las mujeres embarazadas y las razones de las muertes prematuras de muchos bebés. Porque si bien es verdad que ahora la epidural es una cosa que no hay ningún problema casi con ella, a los principios sí que los daba. Incluso una anestesia local pequeñita. Entonces, básicamente ella evaluaba 5 aspectos de los recién nacidos. Era la frecuencia cardíaca, es decir, cómo les iba el corazón, el esfuerzo en la respiración, si respiraban más o menos normal, los reflejos que tenían en las manitas, en los pies, si te seguían mínimamente un poco la mano, ¿no? Y tal. El tono muscular, es decir, se tenían también reflejos de tono muscular.
e incluso el color muscular, es decir, que no hubiera ninguna zona, por ejemplo, que estuviera morada o alguna cosa así, ¿no? Y se hacían entre el primer minuto y los 5, o sea, se lo hacía al minuto de nacer y luego 5 minutos después, para darle un poco también de tiempo, porque claro, cuando tú lo mides al minuto, pues es como, jolín, acabo de salir, estoy empezando a respirar, tal, ¿no? Pero cuando ya han pasado 5 minutos, el bebé ya, pues como, bueno, vale, ya está, ya ha pasado el trauma de nacer y ya, pues bueno, se pueden tomar las mediciones mejor, ¿no? Y entonces así se podían detectar muchas enfermedades en neonatos. Durante casi 10 años analizó y clasificó miles de partos en los que estuvo presente para poder hacer este test y afinarlo. Sus análisis se popularizaron en todo el mundo y este test de hecho es el test de Apgar y gracias a él se han salvado millones de vidas y se han prevenido muchas enfermedades. Después de sus primeros años en la escuela estudia ciencia y medicina, empieza a estudiar en Mount Holyoke en 1925 en Estados Unidos, donde se especializa en zoología, fijaos, mientras hacía trabajos esporádicos para pagarse sus propios estudios. En el 29 entra a medicina en la Universidad de Columbia y compartía aula con otras 8 mujeres, de hecho, y 90 hombres. Como veis, la proporción era mucho menor en mujeres. Después de un breve periodo de cirugía del Hospital Presbiteriano de Nueva York, acaba haciendo estudios en anestesiología y en el 38 vuelve al Hospital Presbiteriano, convertida ya en la directora de una nueva división de anestesia, siendo de hecho la primera mujer en dirigir, por cierto, un equipo semejante y con tanta importancia. Fue la primera mujer también en entrar como profesora de anestesia en la Universidad de Columbia y en 1958 vuelve a estudiar, de hecho, otro máster, porque esta señora nunca dejaba de formarse, en salud pública. Y es ahí también un poco cuando se acaba dando cuenta de que, jolín, la cantidad de problemas que hay en malformaciones congénitas y en los bebés cuando nacen y tal, es como que ya le da muy fuerte esta unión de ideas y dice, vale, esto no puede ser. Así que con una energía inagotable y con un sentido del deber incuestionable, Apgar no se retiró nunca, de hecho continuó trabajando hasta poco tiempo antes de morir y siempre pues buscando esto, ¿no? Buscando que muchos niños, veis, aquí ya era mayor, pues que muchos niños consiguieran tener sus pruebas y pues oye, si había alguna enfermedad, algún problema, nacía, imaginaos un bebé con un problema cardíaco, pues enseguida analizarlo, hacerle pruebas, poder incluso salvarle la vida, ¿no? Y gracias a ellas se han salvado muchas vidas, gracias a este test de Apgar que todavía se utiliza. Aquí tienes los trabajos que le han hecho, súper chulos. Y por eso había que conocer a esta maravillosa mujer. Otra mujer que quizás no hemos hablado de ella y que merece la pena conocer es Esther Lederberg, microbióloga y genetista. Sus numerosos trabajos realizados a lo largo de más de 50 años de intensa y fructífera actividad investigadora abrieron la puerta de descubrimientos fundamentales para la genética de los microorganismos. Así que al igual que nuestra anterior compañera, pues fue muy importante para el tema de la microbiota que hoy tenemos todos en la boca, pero que sin estas mujeres no hubiese sido quizás posible, aparte por supuesto de muchos otros científicos. Nacida en Nueva York, en Estados Unidos, en 1922 y fallecida en California, en Estados Unidos, en 2006, las bacterias, si bien sabemos todos que pueden ser infectadas por virus, por los bacteriófagos, como nos enseñó Margarita Salas, normalmente contaminan a una célula y se producen en su interior y se multiplican y tal. Bueno, pues en 1950 Esther Lederberg fue la primera en aislar un bacteriófago llamado el bacteriófago lambda, que es un virus del ADN que se encuentra en la bacteria de la E. coli, ¿vale? Y entonces observa un comportamiento que hasta el momento era desconocido, y es que el virus tenía 2 ciclos de vida. Uno en el que incorporaba el material genético del propio virus al cromosoma de la célula infectada, y otra parte en la cual se reproduce y genera muchas más bacterias o muchos más bacteriófagos. Entonces, claro, ella publica sus resultados, dice esto es el bacteriófago lambda, esto es lo que tenemos,
y resulta que pasa a ser una herramienta esencial en la genética molecular. Es el modelo de virus animales que tienen ciclos semejantes, por ejemplo, virus tumorales o virus del herpes o el VIH. Y gracias a este conocimiento se inventó una técnica que permitía replicar cultivos con estas bacterias y también con estos bacteriófagos y poder estudiarlos, analizarlos y por supuesto encontrar curas asociadas. Defendió la tesis doctoral, fijaos, en 1950, después de haberse puesto a estudiar la carrera en 1946, donde se licencia en 1900... Perdón, se gradúa en 1942, hace su máster en 1946 y en 1950, ya con su tesis doctoral sobre esta genética de las bacterias, es con la que ya rompe el techo, ¿no? Su labor se ha adjudicado erróneamente un poco a su marido, Joshua Lederberg, que quizás os suene más, y es que ella permaneció más bien desconocida, sobre todo por la época. Él recibió numerosos premios, entre ellos el Nobel de Medicina de 1958, y según diversos testimonios, en realidad debía haberlos compartido con su esposa porque lo hicieron juntos. La pareja se trasladó a California para trabajar en la Universidad de Stanford en el 58 y en el 66 se divorciaron. Continuó con su excelente carrera, no obstante, nuestra querida Esther, y años más tarde se trasladó a la Universidad de Stanford, iniciando una ardua batalla para alcanzar así un contrato digno para su formación. En el 74, tras muchos años de no recibir reconocimiento y ser muy injusto, Stanley Cohen, que obtendría el Premio Nobel de Medicina en 1986, ofreció a Esther un importante puesto de trabajo, siendo la conservadora de la colección de plásmidos, que son los circulitos normalmente, ¿no? Estas cadenas de ADN circular que tienen las bacterias y que les ayudan a ser resistentes en muchos casos a precisamente bacteriófagos, antibióticos, etcétera, y que está en la Universidad de Stanford. Así que bueno, le costó, pero Esther Lederberg consiguió al menos un puesto mínimamente decente al final de su carrera. ¿Y por qué se separó de su marido? Pues no lo pone, pero ya os digo yo que si tú no reconoces esos méritos de la mujer que tienes al lado, merecido tienes el divorcio. Aquí tenéis el trabajo súper chulo que hizo una chica, Vanessa Contreras, de Alarcón, de sexto de primaria, de Almería. Mirad qué chulo. María Blasco. Yo he hablado de María Blasco, lo que pasa es que lo hice hace 1000 años, cuando yo no utilizaba tanto Canva. Pero María Blasco es una bióloga impresionante que sus trabajos en el proceso de la replicación del ADN y en los mecanismos de envejecimiento celular marcaron un antes y un después. Nacida en el 65 en Alicante, es española, y los telómeros, que ya hemos hablado de ellos, son esas estructuras situadas en los extremos de los cromosomas, muy importantes para mantener el material genético y que no se pierda nada de lo importante. Pues bien, cuando el desgaste de los telómeros es máximo, se produce la parte del envejecimiento o la muerte celular o la senescencia. Los organismos vivos cuentan en principio con una proteína que protege esta parte, que es la telomerasa, y que permite mantener la longitud de los telómeros, pero la telomerasa solo actúa durante el desarrollo embrionario. Y después del nacimiento su actividad se queda un poquito silenciada y solamente aparece en momentos muy puntuales. ¿Qué pasa? Que lo que ve Blasco y por lo que destaca su investigación es porque ha hecho importantes aportaciones al estudio de los telómeros y la telomerasa y la función que desempeñan, por ejemplo, en el cáncer y en el envejecimiento. Y según sus investigaciones, es cierto que numerosas enfermedades, incluidos muchos tipos de cáncer, tienen mucho que ver con este envejecimiento celular, con la telomerasa y con los telómeros. Realizando su tesis, por cierto, en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, bajo la maravillosa supervisión de Margarita Salas, en la Universidad Autónoma de Madrid, por lo que aprendió de una de las grandes, en el 93 se fue a hacer un postdoctorado en Cold Spring Harbor en Nueva York y allí coincidió con Carol Greider, que es Premio Nobel de Medicina del año 2009, que también acabó convirtiéndose un poco en su maestra. Y en el 97 regresa a España como jefa de grupo del Departamento de Inmunología y Oncología del Centro Nacional de Biotecnología en el CSIC. En 2003 se traslada al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas del CNIO en Madrid y es de hecho la jefa del grupo de telómeros y telomerasa y directora del programa de oncología molecular. Tras ocupar todos estos cargos en 2011, de hecho acabó siendo nombrada como directora, aunque juraría que no sé si lo sigue siendo. María Blasco, no sé si es directora todavía del centro o ya no.
tengo mis dudas. Vamos a ver qué nos dice Wikipedia. Bueno, que apoya por supuesto a la divulgación científica, eso creo que Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, basta decirlo, por supuesto. Sí, ha recibido muchas críticas como gestora del CNIO, pero bueno, eso es un poco difícil que no te lo critiquen. En enero de 2025 fue destituida de su cargo de directora científica por el patronato del CNIO junto al gerente de la institución, Juan Arroyo Muñoz, y en noviembre de 2025 se desveló que el exgerente, precisamente Juan Arroyo, amigo, pudo desviar más de 20 millones de euros en una red de empresas de su círculo. Según parece, Blasco asegura que desde que fue nombrada directora científica, tanto los gobiernos del PSOE como del PP prometieron el relevo de gerente hasta el 2022 y pidió por carta al patronato que destituyan al gerente por la intranquilidad que le producía, porque ella sospechaba que lo estaba haciendo pero no tenía pruebas. Cuando se empieza a investigar en otoño de 2024, a los pocos meses se hace esta campaña mediática contra ella como chivo expiatorio y responsabilizándola de cosas que no la correspondían porque la culpa y la responsabilidad era de él. Pero bueno, el problema es que toda esta polémica y como ella era la directora, pues al final, desgraciadamente, pues la pasó factura. Así que ella no es directora del CNIO, pero que yo sepa sigue trabajando allí, eso sí. Una pena porque no obstante es una grandísima científica, una cosa no quita la otra, pero bueno, a veces estar en determinados lugares de poder es un poco complicado. Caroline Herschel, ya hemos hablado de ella, no os la vuelvo a mencionar porque la hemos mencionado ya en la noticia de SINC, pero bueno, que sepáis que está aquí también representada. Rosalind Franklin, la tenemos en los artículos, la he mencionado en algún vídeo de YouTube, tenemos artículos hablando de Rosalind Franklin en el blog. Y Rosalind Franklin creo que no necesita presentación, ha sido un ejemplo claro del efecto Matilda, de cómo Watson Crick y Wilkins la ningunean, pese a que su fotografía 51 fue esencial para descubrir y para determinar la estructura del ADN. Y bueno, pues Rosalind Franklin es una de las grandes científicas, creo que de ella sí que se habla bastante y que es un buen ejemplo, y no obstante nunca será suficiente el mencionarla. Wang Zhenyi, astronomía, y es que esta señora, que quizás no la conozcáis tanto, sus contribuciones en la astronomía y las matemáticas son muy importantes, incluso en la poesía, porque esta científica china de 1768 a 1797, pues Wang estudió el movimiento de los equinoccios y los eclipses lunares con sencillos modelos que ideó básicamente en el jardín de su casa. Hizo observaciones sobre el número de estrellas, la rotación del Sol, la Luna, los planetas, Júpiter, Venus, Marte, Mercurio y Saturno, y reflexionó sobre la fuerza de la gravedad y el tiempo atmosférico. Redactó tratados incluyendo el teorema de Pitágoras y las relaciones sobre los lados y los ángulos del triángulo, y reescribió obras matemáticas previas a ella con un lenguaje mucho más sencillo y accesible, ayudando por tanto a la divulgación del conocimiento. Su abuelo, quien había sido gobernador del condado de Fenchen y del distrito de Xuanhua, era un hombre oculto y transmitió precisamente a Wang Zhenyi su amor por la lectura. Su abuelo también fue el primer profesor de astronomía, su abuela fue profesora de poesía y su padre era médico, así que medicina, geografía y matemáticas se fusionaron en ella. Con 16 años viajó de hecho por el país con su padre, ampliando también sus horizontes, y a los 18 años estudia astronomía y matemáticas, como la mayoría de ellos se alcanzó de manera autodidáctica, porque en aquella época, imaginaros, no se la podía permitir, pero con 25 de hecho también aprendió mucho de poesía y, como digo, pues intentó utilizar todo este conocimiento para trasladarlo a libros. De hecho, escribió 12 libros de astronomía y de matemáticas, rompió muchas tradiciones feudales que limitaban el papel de las mujeres a la esfera pública gracias a todo su trabajo, y desgraciadamente murió bastante joven, con 29 añitos nada más, pero Wang Zhenyi marcó una historia muy importante y abrió un camino que seguro que mucha otra gente no pudo hacer en otros momentos.
Hablamos de otra científica, que esta es neurobióloga, como servidora, aunque sea solo por título yo. La neurociencia. Y ella es Mara Diersen. Mara Diersen es una de las investigadoras más destacadas en cuanto al síndrome de Down y es una experta mundial en el campo de la neurobiología y de la farmacología. Es una científica española nacida en Santander en el año 1961 y Diersen, junto a su equipo, trata de descifrar los mecanismos del cerebro que sirven para el aprendizaje y la memoria y cómo se modifican esos funcionamientos en el cerebro con personas que tienen síndrome de Down. Por cierto, del cerebro hay un montón de blogs que os hablan del sistema nervioso en esencia, de los neurotransmisores. Estamos haciendo ahora también artículos que os estoy escribiendo yo. Así que si tenéis cualquier duda me podéis preguntar. Y de síndrome de Down escribió Alexia un artículo precisamente porque el 21 de marzo es el día de síndrome de Down y hay que darle visibilidad también a esto. Entonces, dicho todo esto, en concreto, analizando el flujo y el almacenamiento de información de todos estos circuitos neuronales y cómo se dan en el síndrome de Down, la investigación de Mara pretende dar lugar a nuevas herramientas terapéuticas para recuperar algunas características estructurales y funcionales en los casos más graves de deterioro por enfermedades como el síndrome de Down. Licenciada en Medicina en 1985, estudia la tesis de neurobiología en la Universidad de Cantabria en el 89, investigadora postdoctoral de la Universidad Autónoma de Barcelona en el 90 y hasta el 93, vuelve a la Universidad de Cantabria como profesora asistente y en el 97 de hecho se traslada al Instituto de Recerca Oncológica, el IRO, en Barcelona. Desde 2002 está en el Centro de Regulación Genómica como directora de grupo y es conocida, aparte de por ser una grandísima investigadora, también porque ha hecho mucha labor divulgativa, ha impartido muchas conferencias para público general y ha escrito, por cierto, un libro que se llama El cerebro artístico, la creatividad desde la neurociencia. Por si os interesa y queréis leéroslo, pues bienvenido sea. Una mujer sin duda que ha hecho muchísimo por la neurociencia. Y de hecho ha dicho varias veces por lo visto que el síndrome de Down evidentemente no es que es una enfermedad horrible que te hace tonto, como mucha gente desgraciadamente piensa. Eso no es así. Las personas con síndrome de Down tienen una inteligencia perfectamente viable. Es verdad que también tienen algunas limitaciones, algunos problemillas, pero eso todo pues se puede trabajar y también es una cuestión importante investigarlo porque hay personas que quizás en el síndrome de Down ocurre algo que podríamos decir que se parece un poquito al autismo, pues al final es un espectro muy grande de personas que tienen síndrome de Down pero que se desenvuelven perfectamente y otras personas que tienen síndrome de Down y tienen muchas otras limitaciones. Entonces hay que intentar averiguar el porqué. Dicho esto, pasamos a la siguiente científica, Pilar Mateo, también española, nacida en Valencia, química y, muy importante, por el desarrollo de productos de alta tecnología como insecticidas para el control de plagas y alérgenos, con una técnica química diseñada por ella misma. Y es que Pilar es especialista en el control de plagas de salud pública, en la agricultura y en la sanidad animal. Desarrolló una tecnología que se le llama la pintura que salva vidas y es que es eficaz para controlar plagas de insectos transmisores de enfermedades endémicas como la enfermedad de Chagas, que se está transmitida por una chinche, y en este momento se utiliza de hecho en Benín, en Costa de Marfil, en Ghana, en Bolivia, en Panamá, Nicaragua, Colombia, México, Cuba, Estados Unidos y Argentina, entre otros, aparte de Perú y República Dominicana. Ahí es nada. Su actividad profesional se ha focalizado sobre todo en el desarrollo y aplicación de estas nuevas tecnologías para poder erradicar enfermedades mortales que se difunden a causa de, principalmente, situaciones de pobreza. Es doctora en Ciencias Químicas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y por la Universidad de Valencia. También destaca sobre todo porque en la actualidad dispone de más de 7 familias de patentes presentes en más de 100 países en todo el mundo. Es científica, pero también es empresaria. Es presidenta de la empresa Infertil Corporation, fundada y promotora de la empresa Mujer a Mujer by Pilar Mateo, que es ella, y cofundadora de la empresa audiovisual Filman Tropop.
Cree firmemente que la ciencia debe estar en el servicio de la sociedad y paralelamente a su trabajo profesional ha llevado a cabo numerosos proyectos sociales para poder mejorar la calidad de vida de las comunidades que ella valora que están más empobrecidas para poder intentar conseguirlo. Aquí tenéis un trabajo, ¿no?, con fotos de ella y con cómo ha ido ayudando un poco en este sentido. Llegamos a otra científica. Uy, no lo sé. Me ha preguntado hace... no lo sé. Y me ha preguntado para Iberia por WhatsApp que cuál era la científica que se había perdido por los anuncios. Digo, pues es que no lo sé, he leído ya muchas. ¿Te va a acordar a Vipo? No pasa nada, si no te puedes rever el directo y dices, esta la he visto, esta la he visto, esta la he visto, esta no me suena, esta no me suena. Y entonces te la escuchas y ya está. Apañado. Vera Rubin, otra mujer importantísima de astronomía. Ser pionera en la medición de la rotación de las estrellas dentro de una galaxia le sirve para confirmar la existencia de materia oscura en el universo. Nació en Filadelfia el 23 de julio de 1928 en Princeton, luego fallece el 25 de diciembre de 2016. Pero Vera Rubin midió la velocidad de la rotación de 60 galaxias en los años 70 y observó que eran constantes, es decir, que las estrellas más lejanas al centro y en las regiones escasamente pobladas se estaban moviendo más rápido que las que eran más cercanas. Según las leyes de la gravedad, esto solo era posible si la galaxia contenía otro tipo de materia que no se podía detectar. Sus cálculos se convirtieron al final en la primera prueba llamada de la materia oscura. Esta materia supone el 27% del universo y no emite ningún tipo de radiación electromagnética, así que sirvió para detectar un poco también el efecto gravitatorio y, como digo, la materia oscura. Más de 4 décadas después del descubrimiento de Rubin, aún no se ha conseguido detectar materia oscura de forma directa y saber de qué está hecha. Pero sin lugar a dudas sus contribuciones han sido esenciales. Estudió en la Universidad de Cornell e hizo la tesis en la Universidad de Georgetown mientras cuidaba de hecho de sus hijos. También comenzó a investigar en la institución de Carnegie de Washington y fue elegida miembro de la National Academy of Science y en su discurso declaró: la fama es efímera, mis números significan más para mí que mi nombre. El mayor elogio será que los astrónomos a partir de ahora sigan utilizando mis datos durante años. Ahí está. Así que otra gran científica. De Tuyuyú hablamos de hecho en la Semana de la Ciencia, concretamente lo hizo Luciana Bacaró en el Día de los Premios Nobel, porque sí, Tuyuyú fue la descubridora de una sustancia que es la artemisinina, una sustancia que sirve para tratar la malaria, por la cual salvó a millones de personas y recibió el Premio Nobel de Fisiología del año 2015. Nacida el 30 de diciembre de 1930 y creo que Tuyuyú... ya no tengo tan claro si creo, no estoy segura, voy a confirmar si Tuyuyú sigue viva, creo que sí, mírala, con 95 años, sigue en guerra Tuyuyú, no penséis que se ha ido, sigue. Pues bien, os lo contaba muy bien Luciana Bacaró. Tú. Oye, ¿por qué no? Uy, no lo he escuchado o es que como estaba yo hablando no tal. Bueno, tú. Pues Tuyuyú, como digo, descubrió este avance. Se basó en remedios sobre todo tradicionales chinos y de método científico, por supuesto, entre medias. El manual de práctica clínica y remedios de emergencia escrito con muchísimas claves fue traducido por ella. Después de varios errores, al final encuentran que en la Artemisia annua está la base del tratamiento de la malaria, y gracias a ella, pues desde la Universidad de Pekín estudiando farmacología en el 55 y luego con la guerra de Vietnam, donde de hecho
trabajó en un proyecto secreto del gobierno chino denominado Misión 523, que tenía como objetivo dar cura a la malaria. En el 69 se convierte en investigadora principal del proyecto. En el 77 y hasta el 81 se presenta como la Organización Mundial de la Salud de forma anónima con bastantes resultados. Y el premio Albert Kasser, que es por la investigación médica clínica, en 2011 le dan el premio, y luego ya en 2015, como digo, el premio Nobel de Medicina y Fisiología. Porque al final, oye, pues descubrir un tratamiento para la malaria, desde luego, fue un antes y un después. Y estamos llegando poco a poco hacia el final de este primer volumen, pero no podemos dejar de mencionar a otra neurocientífica importantísima, que es Marta Navarrete. Marta Navarrete destaca sobre todo por haber estudiado a los astrocitos, ¿vale? Las células más abundantes del sistema nervioso central, y su papel en los procesos de memoria y de aprendizaje. Los astrocitos han sido considerados durante mucho tiempo como meras células de soporte de las neuronas, pero lo cierto es que tienen un papel muy activo en el cerebro. Las últimas investigaciones han señalado que son elementos clave para regular la actividad neuronal, la sinapsis, que también están ayudando en los procesos de memoria, y por tanto el funcionamiento del cerebro no resulta exclusivamente una actividad de las neuronas, sino una actividad concertada de redes astroneurales y o de muchas otras células. Los astrocitos sobre todo sirven como puente entre las neuronas, para las que se encargan de comunicarlas incluso entre sí, y entre todas las cosas las funciones cerebrales siguen siendo desconocidas como tal de hasta qué punto son importantes los astrocitos. A día de hoy se sabe que están ayudando en la sinapsis, se sabe que alimentan en gran parte a las neuronas, se sabe que tienen algo que ver con la memoria a largo plazo, pero poco a poco estamos sabiendo cada vez más. La implicación de los astrocitos también, por ejemplo, en el tema de adicciones o en el tema, por ejemplo, de las enfermedades neurodegenerativas, son cosas que todavía se siguen investigando y en las que está, por supuesto, Marta Navarrete ahí dando el pie de guerra. Doctorada en neurociencias a la Universidad de Extremadura, y que realizó estancias de investigación en el Instituto Cajal y en el Albert Einstein College University en Nueva York. Desde 2014 trabaja en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. En 2014 gana el premio Olympus para jóvenes investigadores, otorgado por la Sociedad Española de Neurociencia por su labor científica, y en 2015 obtiene también la beca L'Oréal de la UNESCO, que es precisamente para mujeres científicas y que la ayudó pues a seguir haciendo su investigación. Así que Marta Navarrete desde luego sigue siendo una de las grandes. Y dejamos la neurociencia nuevamente para pasar a la astrofísica con Joan Feynman. Joan Feynman, con sus contribuciones del estudio de temas vinculados con el viento solar y las relaciones entre el Sol y la Tierra, se encuentra como la forma, o sea, bueno, principalmente lo que ella describe, ¿vale? Porque nace en 1927, de hecho no sé si Joan Feynman sigue viva, tengo mis dudas. Es que como esto al final está publicado hace unos añitos, igual Joan Feynman ya no sé... No, murió el 22 de julio de 2020, vale. Pues eso, murió el 22 de julio de 2020, pero Joan Feynman describió la forma de la magnetosfera, que es la zona exterior de nuestra atmósfera terrestre, a partir de las mediciones tomadas por una nave espacial lanzada para vigilar el cumplimiento del tratamiento y la prohibición de los ensayos nucleares. Probó que contaba con una larga y ancha cola en el lado opuesto al Sol, y después se dedicó también al estudio del viento solar, una corriente de partículas que se carga normalmente de electrones y de protones y que se expulsan de la atmósfera superior, ¿vale?, del Sol o incluso de una estrella en general, no tiene por qué ser solo el Sol. Entonces Joan demostró que la relación entre la dirección del campo magnético interplanetario, es decir, entre planetas, propio del viento solar, y el campo magnético terrestre era fundamental para los procesos de interacción que había de estos vientos solares en la Tierra. Responsable también de la comprensión en parte de las auroras boreales, y de hecho hizo hallazgos sobre las tormentas de viento solar. Richard Feynman es un famoso físico, quizás os suene incluso más a lo mejor su nombre, pero de hecho fue el primer profesor de matemáticas que tuvo Joan. Comenzó los estudios ella en
el Oberlin College de la Universidad Liberal Progresista, que había sido la primera de Estados Unidos en admitir a mujeres. Termina su doctorado, empieza a trabajar en una pequeña empresa de fabricación de dispositivos de estado sólido mientras era medio ama de casa y al final se acaba dedicando a su pasión. De hecho, también trabajó para numerosas instituciones como el Ames Research Center, la NASA, el Observatorio de la Gran Altitud en Colorado y la Universidad de Boston. Así que, ojo, cuidado, que Joan Feynman fue muy importante, aunque Richard Feynman también es bastante conocido, pero ahí está. Y aquí tenemos a, creo que es la última mujer, de la cual no os voy a hablar, solamente os voy a decir que es Hedy Lamarr. Y no os voy a hablar de ella, no porque no quiera, no penséis que Hedy Lamarr no es poco importante, solo os voy a dar un poco el titular, porque de Hedy Lamarr os voy a hacer una publicación de carrusel en unos pocos días. Es una de las mujeres que voy a tratar este febrero. Pero ya os puedo dar el titular. Hedy Lamarr, aparte de ser una actriz, fue la inventora del sistema de comunicaciones denominado la técnica de transmisión en el espectro ensanchable, o lo que es lo mismo, en lo que se basan todas las tecnologías inalámbricas de las que disponemos en la actualidad y de Wi-Fi. Así que no os voy a contar de ella mucho más porque prefiero que lo leáis en mi carrusel. Así de paso os dejo con la miel en los labios y podréis descubrirla así, de esta manera, conmigo en las redes sociales, para que veáis que no todo va a ser aquí, hombre, no todo va a ser aquí. Dicho esto, llevamos 4 horas y media de directo, not bad. Y yo creo que por mi garganta y por mi espalda sobre todo, debería de dejarlo por aquí, por lo menos por hoy. Creo que ha sido un bonito homenaje a las mujeres científicas. No sé, la verdad, no lo sé, pero os lo voy a mirar. A ver, un segundillo. Voy a mirar a ver si os podría subir, si queréis, este libro, porque es gratuito de descarga, pero os lo puedo subir si queréis, el de mi científica favorita, el primer volumen, y de esta manera, a ver dónde está, que no lo encuentro, aquí. Lo tenéis en Discord si queréis, y si queréis profundizar en alguna un poco más o ver un poco cómo eran los trabajos, pues los podéis leer, ¿vale? Os lo dejo ahí en el chat general, concretamente, y os dejo el PDF para que podáis acceder a ello sin mayor problema. Debería, ¿verdad? De irme a comer y otras cosas, digo yo que sí. ¿Cómo vas con la espalda? A ver, voy mucho mejor, pero todavía me sigue ranqueando un poco, pero bueno, estoy infinitamente mejor que la semana pasada. Así que bien. Estoy mayor, pero bien. No, estoy mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo otros 2 volúmenes de mi científica favorita, pero esos son un poquito más cortos. Entonces, como el 11 de febrero yo pienso que al final es un día que está muy bien, que está estupendo, pero no es el único día que hay que hablar de mujeres científicas, yo creo que merece mucho la pena que hagamos otro directo más esta semana. Entonces, vamos a hacer directo, si os parece bien a todos, nos veremos el viernes, yo creo. Viernes, por la mañanita, quizás, seguramente, haremos directo para hablar de mujeres científicas en honor al día del 11 de febrero. Aprovechamos y leemos también si hay noticias que hayan salido, pues también a lo mejor. Y así hacemos otro directito más para que esta semana no os quejéis. Esta semana hago hasta 3 directos para hablaros de mujeres científicas y de mucha ciencia. Que si bien es verdad que yo soy una mujer que ha estudiado la ciencia, aunque no la he ejercido mucho, pero bueno, he estudiado ciencia, me gusta mucho hablar de mujeres científicas, creo que merece mucho la pena dar a conocer a todo tipo de científicos y científicas. Y lo dicho, si hoy no habéis aprendido más de 5 nombres, me preocuparía, porque os he dado un montón. Así que yo estoy convencida de que sí, estoy segura de que habéis aprendido un montón. Y ahora, para rematar,
voy a mirar porque juraría... Sí, juraría y es correcto. Hoy estaba Serezade, nuestra queridísima Serezade, a la cual respetamos, queremos muchísimo. Compañera que hace también directos de ciencia, por cierto, y a la cual os recomiendo mucho seguir. Os voy a mandar con ella porque ella está haciendo hoy un directo también especial por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Creo que de hecho ha empezado a las 12:30 y no sé si va a acabar a las 6. Entonces, o algo así me parece que puso. Así que os voy a mandar con Serezade. Vamos a dirigiros con ella para que sigáis en este boom del día 11 de febrero. Muchas gracias a Paleosangi, a Palo Iberia, a Míguez K, por haberos pasado, a Hidden Evolution por supuesto también, a Manu por hacernos la raid y a todos aquellos que veáis esto también en diferido, muchas gracias. No os preocupéis, acabará todo esto como siempre, ya sabéis, en YouTube. Lo que pasa, lo más probable es que esto ya vaya para finales de marzo, principios de abril, pero bueno, lo tendréis en YouTube. Aquí lo tenéis durante 14 días para veroslo también un poco a vuestro gusto. Y nada, espero que os haya gustado esta mini celebración de la mujer y la niña en la ciencia. El viernes tendremos más y mejor. Os lo pondré de todas formas en redes sociales, la hora y todo esto. Pero sí, pero básicamente sí. A ver, a ver, que estoy escribiendo mal. Serezade. Ahora. Entonces eso, os dejo con Serezade, que mira, lleva 3 horas, está haciendo una entrevista a Koinokoe 22, está teniendo ahí intervenciones muy guays, seguro. Así que nada, os mando con ella para seguir este bonito día. Creo que merece la pena además mandarlo a una mujer como Serezade, que es científica, que es divulgadora. Y nada, de verdad, demos mucha importancia y mucho valor a todos los científicos y científicas. Que ojalá algún día no haga falta hacer este día, ni hacer tanto renombre, ni tanta historia, porque de verdad conozcamos a tantas mujeres científicas que nos caigamos todos para atrás. Y mientras tanto, que la ciencia y la fuerza os acompañe, iros con Serezade y disfrutar de este maravilloso día. Nos vemos el viernes con mucha más ciencia y poco más. Seguidme por redes, que todo el mes os voy a estar dando la turra con mujeres científicas. Y eso tiene mucho valor. Y en los vídeos de YouTube, de hecho mi vídeo de YouTube de las 3 ya tiene otra mujer científica, por si queréis ir a verlo. Así que nada, nos vemos. Disfrutar con Serezade. Ahí está.